Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan como todos los lunes. Aquí estamos con el mismo gusto de siempre saludándoles, no sin antes decirles que este es un programa previamente grabado, dado que hoy que se está transmitiendo este programa es un día inhábil para la universidad, pero igual lo hacemos con muchísimo gusto. Gracias a todos los que nos siguen lunes a lunes. Tenemos ahí en pantalla los teléfonos en el estudio, 44 21 92 12 93 y 44 21 92 12 00, extensión 37 120, y el WhatsApp 442 249 87 88. Si alguien gusta mandarnos algún mensajito, hacer alguna pregunta, con muchísimo gusto el siguiente lunes haremos la contestación de la pregunta. Y también estamos en redes sociales a través de Facebook, a través de Instagram, y estamos a través de 24.1 de televisión abierta y por supuesto 89.5 de nuestra frecuencia universitaria. Y bueno, pues nos quedamos la vez pasada hablando de un tema muy interesante con el maestro Guillermo Ortiz Terán, que nuevamente nos hace el favor de acompañarnos. Maestro, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Saludos a todo su auditorio. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, en la sesión pasada, en el programa pasado de lunes, hace 8 días, hablábamos del matrimonio, pero creo que nos quedaron todavía muchas cosas pendientes de hablar del matrimonio. Nos decías tú cuáles son los requisitos para poder acudir ante el oficial de registro civil y poder contraer matrimonio, pero me parece que hay un tema muy importante. ¿Qué es lo que se genera a partir de la firma del matrimonio civil? ¿Qué genera? ¿Genera derechos? ¿Genera obligaciones? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos ya hijos? Si hay una obligación de tener que registrar al niño o no hay obligación de registrarlo. En ese sentido, creo que esta y muchas otras preguntas será mucha parte de nuestro auditorio, maestro, pero creo que vamos a empezar. ¿Qué serían los derechos y obligaciones que nacen con motivo del matrimonio? Pues mire, el código lo que nos dice es que obviamente con la pues, celebración del matrimonio, pues van a nacer derechos y obligaciones que son iguales para las partes, o sea, mismos derechos y mismas obligaciones. Sobre todo, debemos de reconocer que ahora esta pues, tendencia o este nuevo paradigma de derechos humanos, lo que nos obliga incluso entre iguales, entre particulares, a respetar nuestros derechos humanos, pues el primero siempre será una condición de igualdad de vida. O sea, estamos formando una comunidad de vida en un plano de igualdad, de respeto, de consideración hacia el otro. Perdón. Y en ese sentido, bueno, lo que implica la primera obligación y derecho es reconocernos como dos personas iguales, ¿no? Vámonos a olvidarnos de este ya criterio ya muy viejo, pero desgraciadamente todavía muy, muy existente, en donde el que paga manda, el que es el más fuerte es el que decide, y la otra o el otro simplemente se dedica a obedecer, estar en su casa, hacer la comida, limpiar o a educar incluso a los hijos, mientras el otro pues está como es el que trabaja, así se dice, y el que lleva el dinero a la mesa, su única, o la comida a la casa, su única obligación es esa. Entonces ya nos tenemos que olvidar de esa idea, sino que estamos formando una comunidad de vida entre iguales, ¿no? Y la obligación o principal que tiene entonces es siempre tomar las decisiones que tengan que ver con su familia de manera, de común acuerdo, pues, de manera responsable e informada, donde libremente, incluso nos precisa el código, pueden decidir la cantidad de hijos, si quieren tener hijos, y la forma en la que se va a esparcir y decidir conjunto sobre su educación. Claro. Y bueno, aquí, maestro, una cuestión importante, que creo que se me pasó a hacer la pregunta. Tenemos dos maneras de contraer, bueno, es una forma de contraer matrimonio civil, pero en el momento en que se firman las actas o previo a la firma de actas, la pregunta es a la pareja, ¿bajo qué régimen se van a casar? ¿Es correcto? Así es. Así es. Hay un régimen patrimonial de bienes en el matrimonio. Se tiene que elegir pues uno, y son principalmente dos, ¿no? La separación de bienes y la sociedad conyugal.
Separación de bienes es cada uno tiene sus cosas, cada uno es propietario de sus cosas que hayan obtenido antes y durante el matrimonio, ¿no? La sociedad conyugal nos refiere a que todo lo que se ha adquirido dentro del matrimonio y que no provenga de un acto gratuito, entonces formará parte del patrimonio conjunto de la sociedad conyugal, es decir, de los dos cónyuges, ¿no? Es importante precisar que solamente entran aquellos que sean durante el matrimonio y que sean de manera gratuita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo ya estoy casado y mis papás fallecen y me heredan su casa, no por hecho de haber recibido yo esa propiedad ya casado, significa que mi cónyuge participe del 50% de esa propiedad. Entonces, no todo entra a la sociedad conyugal. Específicamente lo que podemos decir de manera muy clara que no entra es todo lo que sea gratuito. Si alguien me regala una casa, si alguien por una cuestión de herencia, yo recibo cualquier clase de bien, ese no entra en sociedad conyugal, pero lo que entre, ya digamos que por fruto del trabajo de alguna de las dos partes que lo compró, va en partes iguales, salvo que hubiera una capitulación específico para la sociedad conyugal, para los dos cónyuges. Claro, que era lo que mencionabas tú en el programa pasado, ¿no? Las famosísimas capitulaciones matrimoniales. Es decir, si ya tenemos bienes antes de casarnos, lo ideal sería hacer las capitulaciones donde mencionáramos si todos los bienes que yo poseo antes del matrimonio civil van a ir al matrimonio o van a seguir siendo míos, ¿no? O en qué porcentaje yo voy a compartir con mi pareja, con mi nuevo esposo, mi nueva esposa, qué tantos bienes voy a compartir con ella. Ya después, maestro, viene ya una vez que se está en matrimonio, pero eso lo vamos a dejar para después, porque habla por ahí el Código Civil de la constitución del patrimonio familiar, ¿no? Entonces, más adelante abordaremos este tema del patrimonio familiar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los hijos? Si ya estamos casados civilmente, ya firmamos el matrimonio civil, ¿qué pasa cuando llegan los hijos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el papá dice, no, pues no le voy a poner los apellidos a mi hijo, ponle los tuyos? ¿Es legal o es ilegal? ¿O la ley nos obliga a que una vez que se está unido el matrimonio, se tenga que reconocer a los hijos? Bien, buena pregunta. Aquí, fíjese, el importante precisar que el derecho al nombre o a la afiliación, más que nacer del matrimonio, pues es un derecho propio del niño o del menor, sí, ¿no? Claro. Lo que sí genera el matrimonio es que es una presunción de que el hijo nacido dentro del matrimonio se presume que proviene pues de los dos cónyuges, ¿no? Entonces, pues si yo no lo quiero ir a registrar, ¿por qué? Porque no quiero, porque me da miedo, porque no quiero que lleven mis apellidos, por la razón que usted guste y mande, puede ir el otro y decir, aquí está mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, este niño nació estando casados y claro, por tanto la ley lo va a reconocer porque presume que él es el padre. Más que una imposición nacida del matrimonio, es un derecho del niño a tener un padre y una madre, ¿no? A tener sobre quién ejercer su filiación, porque de esa filiación dependen muchos derechos, depende el ejercicio de sus derechos como la patria potestad, la administración de sus bienes si tuviera el niño, pero también la obligación pues, económica de darle al niño el concepto jurídico de alimentos, que es todo lo necesario para su desarrollo. Entonces, pues si no quieres registrar tu nombre y estás casado, pues no es de que quieras, o sea, no vas tú, no pasa nada, va la esposa, va el esposo, lo registra y estamos casados y por tanto la ley presume que es de ellos. Sí, claro, por supuesto. Y entonces, bueno, tenemos otras muchas formas, por ejemplo, de que el padre, a pesar de que ahí está la unión matrimonial, de que está un matrimonio civil, diga, no, pues este hijo no es mío, ¿no? Que habría que hacer otro procedimiento, que ahora, bueno, ya el procedimiento es muy fácil, es muy barato, ¿no? Como hace algunos años, cuando yo era abogado litigante, era muy caro hacer un estudio para acreditar que realmente el hijo no era mío, con los estudios pertinentes que se hacían, ¿no? Pero hoy ya es muy fácil. Y esto del matrimonio, maestro, da para muchos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando ya nacen los hijos y cuando se va a dar la separación o se va a dar el divorcio, o incluso cuando no hay separación, pero una de las partes no cumple con los hijos, pudiera venir la pérdida de la patria potestad. Y son muchas cosas, son muchas figuras por las que nos tendríamos que ir punto por punto a hacer estas aclaraciones, ¿no? ¿Qué pasa?
porque pareciera que de repente dicen, pues sí, nos casamos, ¿no? Y ya se nos hace muy fácil decir, ya, fírmale aquí nuestros testigos y la fiesta, que es lo más importante ahorita, y nos casamos. Pero no estamos pensando en todo lo demás que viene, ¿no? Decir, pues sí, ya me casé, pero como ella trabaja y yo trabajo, pues cada quien sus cosas, o cada quien su dinerito, pero sí, pero ¿qué pasa en el momento en que llegan los hijos, ¿no? Porque también muchas veces escuchamos parejas, es que yo no quería tener un hijo ahorita, ¿no? Y por descuido, por lo que sea, nos embarazamos. Pues sí, ya viene el niño, ahora hay que, a partes iguales. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que todavía hoy en este día, en estos momentos que nos tocaron vivir, hay mucha gente que se incomoda o se molesta en el caso, por ejemplo, de las pensiones alimenticias, que también son demandables para la madre, no tan solo para el padre, ¿no? Que también la mamá tiene una obligación de dar pensión alimenticia, pero venimos con una educación muy tradicional, me parece, en donde le hemos asignado al hombre el ser el proveedor. Sí, sí, efectivamente, y digo yo, sí, me atrevería a decirlo, pues estamos en una cultura machista y patriarcal. O sea, el hombre es el que paga, el que provee, y el que manda, Sí, ¿no? claro. Pero pues, la verdad es que ya la sociedad ha cambiado, y ha cambiado en el que, pues ya también la mujer trabaja, la mujer tiene su desarrollo profesional y tiene capacidad económica muchas veces mayor que el esposo, ¿no? Sí. Y que hay veces que incluso la familia decide, ¿sabes qué? Pues tú, esposo, te quedas al cuidado del hogar, y yo, esposa, pues yo como tengo a lo mejor mejor preparación, mejor educación, mejor ingreso, pues yo me dedico a ganarnos el pan. Y aquí el tema de la pensión alimenticia sí es bien importante decirlo, que es una cuestión de asistencia y una cuestión de solidaridad, tanto en la pareja como hacia los hijos, ¿no? Claro. Y el otro no puede, ¿por qué? Porque se está dedicando al hogar, olvidémonos del género, si es hombre o mujer. Si el otro está en el hogar, eso implica que está de alguna manera impedido para continuar con su desarrollo económico. Entonces, en un acto de solidaridad, de mantener una comunidad de vida, bueno, pues entonces tú que eres la persona que trabaja, pues también debes de cooperar para el desarrollo de esa persona. Se separan y ya no hay, bueno, pues la persona que mantenía el sostén del hogar, pues tendrá que, ahora sí que apoquinarle, pues, darle su pensión al otro cónyuge o ya divorciado, ¿no? Porque aquí no es una cuestión de género, aquí es una cuestión de quién estaba en posibilidades económicas, y sobre todo que el divorcio no sea una causa para destruir económicamente, al contrario, ¿no? Porque si yo estuve casado 10 años y 10 años no estuve trabajando porque me dediqué al hogar, me dediqué a cuidar a los niños, pues imagínense después de 10 años totalmente fuera del entorno laboral, que a lo mejor estaba yo a mitad de la carrera y no terminé ni siquiera mis estudios, y nada más de repente me dicen, pues sabes que como eres hombre, pues ay, ráscate tú solito tus pulgas, como por ahí dicen. Pues no es equitativo, no es un acto de solidaridad. Entonces es algo que no depende del género, sino depende del desarrollo económico que las dos partes durante el matrimonio así decidieron. Claro, claro, y a mí me parece que esto que tú dices es una parte que no hemos entendido todavía, pero más que el entendimiento y todo es el enojo, maestro, de cuando hay una separación, por la razón que sea, ¿no? Ya no nos entendimos, o tú ya andas por ahí cerrándole el ojito a otra persona, sea hombre o sea mujer, y es el enojo el que viene, ¿no? Y el que nos ciega a decir, no, si le quiero quitar todo lo que tiene él y todo lo que gana, o le quiero quitar todo lo que gana él y todo, porque también hoy en día es muy común que veamos que al frente de una casa está un padre de familia. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, la madre tiene un muy buen trabajo y entonces deciden entre la pareja que él se quede al pendiente del hogar, ¿no? Y que vaya por los niños y los traiga de la escuela y esté al pendiente de ellos y les dé de comer. Hoy es muy común que se vea eso, y también lo que es muy común y que me parecería que es más común o más normal es que ambos trabajen, ¿no? Los dos están trabajando porque hay necesidad, porque no alcanza a mantener a la familia con el trabajo de uno solo, y tenemos que trabajar los dos. Y muchas veces el problema al que nos enfrentamos es que tenemos que trabajar los dos y los niños se quedan con el tío, con la tía, con la mamá, con la abuelita, ¿no? Y los vemos, pues muy poquito a nuestros niños, ¿no? Pero bueno, ellos son temas que van saliendo o que se tendrían que abordar uno por uno, porque sería imposible que en un solo programa, y más siendo tan cortito nuestro tiempo, pudiéramos abordar todos los temas que se desprenden
después del matrimonio civil, ¿no? Que serían muchos, entonces tendríamos que ir abordando tema por tema. Por ejemplo, después de lo del matrimonio, después del reconocimiento que se tiene que hacer del hijo y todo, pues ya tendríamos que abordar otra parte, por ejemplo, qué pasa cuando ya es inminente la separación, ¿no? ¿Cómo puedo yo demandar un divorcio? ¿Qué tipos de divorcio existen para yo poderme separar? ¿Qué pasa con la pensión alimenticia? ¿Qué pasa con la casa que tenemos, en la que estamos viviendo juntos y que ya la compramos? Entonces, es una serie de cosas muy interesantes que se dan una vez que decidimos unirnos en matrimonio civil, ¿no? Sí, sí, claro. La verdad es que el matrimonio genera una cantidad impresionante de consecuencias, no solo jurídicas, o sea, consecuencias sociales, consecuencias incluso de lo interno de las familias, circunstancias jurídicas como obligaciones de pago de pensión, de colaboración, y cuando se rompe o que se da por terminado este vínculo matrimonial, pues bueno, hay niños, ¿con quién van a vivir? ¿Cómo van a convivir con el otro padre? ¿Quién va a aportar o qué va a aportar cada uno de ellos para el sostén de los niños? Oye, si el niño quiere salir de vacaciones, ¿quién va a pagar esas vacaciones? Si el niño quiere salir incluso fuera del país, pues para el trámite del pasaporte se requieren de los dos, entonces ¿cómo le vamos a hacer? O sea, las consecuencias que se pueden dar, ahora sí que caben o son tan infinitas como cada cabeza de personas que habemos casadas en este mundo, Sí, ¿no? claro. Porque, y depende de mucho también de la seriedad que una persona le quiera dar a las cosas, ¿no? Claro. Porque sí, como usted bien dice, las emociones, el enojo, la rabia, nos hace llegar a buscar una consecuencia donde ya no me importa nada más que hacer daño. Así es. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y como abogados pues también tenemos que en nosotros caber la prudencia, ¿no? No por ganarnos unos 5 pesitos más voy a generar un conflicto que incluso va a la larga a destruir a nuestro propio cliente, porque es algo que es cierto y que así pasa. Sí, y que sabes qué, abogado, muchas veces, bueno, en muchos casos tomamos a los hijos como rehenes, ¿no? Porque, no, y además no vemos, hay otra figura muy importante que se maneja también, que es la famosa alienación parental, que en otro momento hablaremos de ello, pero a ver, niño, ve tú, dile a tu mamá, o a ver, hijo, ve tú, dile a tu papá, o ve esto, y ahí traemos el jaloneo y el niño no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Porque los padres están tan enojados y no se dan cuenta la afectación que le están causando a los niños, o al niño o a la niña, cuando ellos están enojados, y que no hemos entendido que la relación o el pleito es entre dos, es decir, el papá y mamá, y los niños no tendrían nada que ver. No tendríamos por qué involucrar a los niños en un pleito de grandes. Sí, sí, concuerdo, es penosísimo cuando eso ocurre. Más penoso todavía, y se lo digo yo como parte del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, más penoso que haya abogados que fomenten esas actitudes, Sí. ¿no? Ojalá fuera incluso esa alineación, como usted bien dice, de ve y dile a tu mamá, pero hay casos donde, oye, mamá, ya no me queda esta playerita, sí, es que ya ves cómo es tu papá, desgraciado, y nunca nos da dinero. Son cosas que pues es el coraje de uno o del otro, pero pues el niño tiene que ver a su papá o a su mamá como eso, como lo que son, no como lo que la mamá quiere que lo vean. Así es correcto. Es correcto, y de verdad, cuando hay una separación, y los padres están enojados, o más, están enojada más mamá o más papá, no saben la alteración y el daño que se le causa a los hijos por manifestar o decir, ¿no? Entonces, yo creo que nos faltaría mucho, como sociedad, nos falta mucho este tipo de educación, el entender que el pleito es entre los grandes. Nos falta mucho también como abogados entender que sí, soy tu abogado, te represento, pero tengo que hacer lo que la ley me dice, y que no se involucren, como abogado patrono, que no se involucren mis sentimientos, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy viviendo en una relación conflictiva en donde yo me estoy viendo reflejado en el cliente, ¿no? Y digo, bueno, pues de aquí soy, y ahorita me enojo, y ahorita hacemos todo en contra de él o a todo en contra de ella, ¿no? Yo creo que es como tú bien lo dices, es que el abogado entendiera, pues sí, soy representante, pero también tengo que centrar a la pareja para decirles exactamente por dónde se deben de ir. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Incluso también reconocer que en nuestra parte de ejercicio ético tenemos que cuidar las consecuencias de lo que vayamos a hacer en el juicio. Claro. Incluso puede ser que sea un buen divorcio, ¿no? Los papás están de acuerdo, no le dicen cosas feas a los niños del otro papá o de la mamá,
pero el niño al final va a sentir un abandono o va a sentir que una persona sale de su núcleo diario, ¿no? Entonces también como papás pues tenemos que de alguna manera buscar subsanar eso. A mí me tocó ahorita, yo vengo saliendo de una audiencia ahí en juzgados civiles, salir de una audiencia de al lado, pues salieron dos jovencitos, tendrían a lo mejor 14, 15 años, 13, 15 por ahí, iban con su papá, llegaron muy tranquilos, no vi o no alcancé a ver yo que hubiera la mamá, pero los niños salieron pues llorando. O sea, y yo no pude ver que estuviera la mamá, que hubiera habido un pleito. Salen llorando pues porque al final, aun y cuando sea en los mejores términos, pues los niños van a tener alguna afectación que nosotros como abogados debemos también asesorar a nuestro cliente en decirles, oye, esto va a tener una consecuencia, cuídalo, porque a futuro te puede generar un conflicto. Sí, por supuesto, si te digo, y casi siempre en este tipo de cosas los más lastimados son los niños. No quiere decir que la pareja no salga lastimada. Claro. Por supuesto que salen lastimados, pero cuando hay hijos de por medio son los que, sobre los que recargamos, ¿no? Toda esta situación cuando se da una separación, porque ya la pareja no se entendió por alguna razón. Entonces, pues es muy interesante, maestro. Tendremos que abordar ya en otros programas todos estos temas de los que hemos hablado de manera muy ligera. Por ejemplo, hacerles saber a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes los tipos de matrimonio, cómo se pueden dar, cuando hay hijos, cuando no hay hijos, cómo pues, se puede dar, cuando hay bienes, cuando no hay bienes, o hay los bienes, pero están casados por separación de bienes, que es diferente. A mí me parece que la gran mayoría siempre deciden por la separación de bienes, ¿no? Dice, para que al final, si esto no resulta, no tengamos problemas, porque de ahí también se genera una problemática muy interesante. ¿Qué va a pasar con los bienes? Es que yo quiero esto y oye, no, si esos bienes son míos, no son tuyos y no entraron a lo que tiene que ver con el matrimonio. Entonces, lo que decíamos en la charla pasada, maestro, es que tendríamos que tener muchas pláticas antes de contraer un matrimonio civil, ¿no? Es saber con exactitud a qué le voy a entrar cuando decido casarme en un matrimonio civil. Claro. Sí, efectivamente es un tema que da para muchísimo. Separación de bienes incluso, o sociedad conyugal, incluso durante el matrimonio, pues hay muchos trámites que si estás en separación de bienes son mucho más fácil hacer. Ya olvidémonos de qué pasa si no funciona y nos vamos cada uno para otro lado. Hay veces que cuando estamos en sociedad conyugal, pues necesitamos que vayamos los dos puntos y luego las agendas no son compatibles. O sea, nosotros mismos nos podemos poner frenos, aunque no tengamos ningún problema, ¿no? Entonces sí es muy importante estas pláticas previas. Que estén, y asesorados, porque al final por abogados o por alguien que tenga conocimiento de las circunstancias y consecuencias que se dan con la decisión de tomar o de celebrar el matrimonio. Así es. Maestro, pues el tiempo se nos termina. Me dio muchísimo gusto volver a platicar contigo de este tema sobre el matrimonio y algunas cosas más. Te agradezco mucho al colegio que nos hayan puesto en contacto para que estuvieras aquí platicando con nosotros en este programa de Foro Jurídico. Así es que te agradezco muchísimo, maestro Guillermo Ortiz, abogado litigante. Por ahí le vamos a pedir sus datos para que si alguien quiere contactarlo, tengan tus datos a dónde te pueden contactar para algún litigio o para alguna pregunta, alguna asesoría. Con mucho gusto y el agradecido somos nosotros del colegio. Muchas gracias, maestro. Que tengas un excelente día. Y bueno, a todos nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.